La selección ha ayudado significativamente al mejoramiento. Por ejemplo, en el caso de los pollos, tenemos un ave silvestre que procedía de Asia hace más o menos 10.000 años. Tuvo un proceso de domesticación y de ahí ha tenido un proceso de selección, y esa selección ha dado lugar, ¿no?, a animales para producción de carne, para producción de huevos, o simplemente la parte estética, ¿no? Solamente lo que es parte estética. Entonces, esto que ustedes ven aquí es producto de la selección y la domesticación. Primero de la domesticación y después de la selección. Vamos a definir ahora qué cosa es una selección. Una selección es un método o técnica que permite hacer un proceso direccional de cambios genéticos donde se puede aumentar o disminuir las frecuencias de genes o genotipos de interés. Vuelvo a repetir, es un método, no es una ciencia, es un método, es una técnica que permite direccionar procesos o cambios genéticos, aumentando o disminuyendo frecuencias de genes o de alelos o de genotipos, como quieran, que van a llegar a fijarse a la población. ¿Qué significa que se fijen en la población? Que esos genes que yo seleccione se puedan heredar, sean heredables, ¿correcto? Entonces aquí vemos, cuando veíamos genética de poblaciones, ¿no?, frecuencias del alelo A dominante, 50%, del recesivo, 50%. Se produce una selección inicial. La siguiente generación que va a pasar, vamos a tener cambios en las frecuencias alélicas. El A dominante va a valer 70 y el recesivo va a ir bajando a 30. Nuevamente hacemos una selección dirigida y vamos a ver que anulamos al recesivo y potenciamos casi en 100% al alelo dominante. ¿Correcto? Esa es una selección. Tenemos dos tipos de selección. La selección natural, donde no hay intervención humana, y la selección artificial, donde sí hay intervención humana. En la selección natural, para que se dé una selección natural, se tienen que cumplir algunas condiciones. La primera condición que se debe cumplir es que haya variabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que por lo menos hayan fenotipos diferentes, dos fenotipos diferentes. Segunda condición, que ese carácter sea heredable. ¿Qué quiere decir eso? Que se transmita a las generaciones siguientes. Tercera condición, que haya diferenciación reproductiva, es decir, supervivencia del más apto. Y la última, ¿no?, también lo que es lucha por la existencia, ¿no? En el ejemplo que estoy poniendo es un ejemplo en peces. Son peces de agua salada que tienen una cobertura, ¿no?, una armadura espinosa, donde este de aquí, que es azul y rojo, sería el heterocigote, ¿cierto? ¿Qué pasa? Hay un momento durante la selección natural que estos peces pueden pasar a agua dulce. Y en agua dulce va a haber una diferenciación, ¿no?, donde solamente van a empezar a sobrevivir los que no tienen armadura espinosa y se van a adaptar a lo que es agua dulce, ¿no? Entonces, esta es una selección que se está produciendo, una selección natural, ¿okay? La selección artificial es una selección que está dirigida por el hombre, donde el objetivo principal es reproducir fenotipos que den caracteres deseables para el hombre. Básicamente está orientado hacia fines económicos. Entonces es el mismo caso, una población inicial
del 90%, por ejemplo, de blancos y 10% de negros, y cómo al hacer selección artificial, estas frecuencias alélicas las puedo ir cambiando. ¿Ya? Mientras que la selección artificial necesita cambios graduales, la selección artificial puede tener cambios drásticos, dramáticos, muy rápidos. Por lo tanto, el proceso de selección natural es un proceso lento, ¿cierto? En la naturaleza se da lentamente, cambios graduales, mientras que una selección artificial puede ser un cambio brusco, un cambio rápido, porque yo ya selecciono los elementos que quiero. La selección y estas mejoras que se han dado han tenido como inicio a la domesticación. La domesticación de animales se dio primero de manera inconsciente, pero después, ¿qué se hizo? Se empezó a coger los animales que el hombre podía utilizar algún recurso de ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cogía animales que tenían producción de leche y los empezaban a domesticar. ¿Ya? En el Perú se domesticaron camélidos, por ejemplo, como la llama y la alpaca. Han quedado sin domesticar, que son silvestres, la vicuña y el guanaco. ¿Ya? Queda para tarea averiguar cuáles son las condiciones para que los animales puedan ser domesticados. ¿Por qué la vicuña no se domesticó, por ejemplo? Entonces, ¿cuáles son las condiciones para que los animales soporten mejor o sean más aptos a ser domesticados? Para hacer selección artificial hay varios métodos, varios mecanismos de los cuales podemos hacer uso. Uno es a través de la información de genotipos, otra a través de la información de pedigrís, es decir, de árboles genealógicos, información de caracteres de herencia simple, por ejemplo, la presencia o ausencia del cuerno, ahora lo vamos a ver, y la otra es a través de la información de caracteres cuantitativos. Entonces vamos a ver cada uno de ellos para que los entiendan. En primer lugar tenemos la selección de pedigrís. La selección por fenotipos. Vamos a comenzar por la selección de fenotipos. La selección de fenotipos se realiza a través de una observación simple. Pero esta selección va a tener éxito si nosotros conocemos la heredabilidad de ese carácter. Entonces, si la heredabilidad es alta, los fenotipos van a ser buenos indicadores para que se reproduzcan en las siguientes generaciones. O sea, va a tener una buena selección. Si la heredabilidad es baja, la progenie obtenida va a ser de menor calidad, ¿no? Entonces, a través de la observación visual y considerando datos de valores genéticos, yo puedo saber qué tipo de selección o cómo va a ser mi selección. Siempre es bueno para cuando uno hace selección conocer la heredabilidad, porque la heredabilidad es un patrón que me va a determinar cómo va a funcionar mi selección. Tenemos la selección por pedigrís o es la información de los parientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo quiero determinar un animal y sabiendo cómo han sido sus progenitores, puedo hacer una selección. Puedo decir, o sea, la selección no necesariamente es entre una población completa, sino puedo sacar un individuo, hacer una selección a partir de los progenitores que ha tenido. Puede ser entre parientes colaterales, que son parientes que son próximos, o a través de pruebas de progenie, ¿no? Cómo van a salir las crías, yo puedo determinar también cómo va a ser el animal.
pero un pedigrí es bastante útil si tiene datos útiles, ¿no? Si tiene códigos no me sirve para nada. Si ustedes tienen perros que tengan pedigrí, revisen cómo está el pedigrí, qué es lo que tiene. No tienen nada en esos pedigrí, solamente códigos. Esos códigos me dan una información, pero esa información la tiene el que. Entonces, ese pedigrí que ustedes tienen de su perro es solamente para denominar la belleza de su animal, nada más. No les sirve para hacer mejoramiento, porque no tienen información en ese pedigrí. Entonces los pedigrí tienen que tener información, por eso es importante hacer registros de los animales. Luego tenemos por la selección por caracteres de herencia simple, que les decía, por ejemplo, la presencia o ausencia de cuernos tiene una herencia simple. ¿Qué significa eso? Que está controlado por pocos genes, ¿no? Son caracteres que no son caracteres cuantitativos, sino son caracteres cualitativos. Entonces, viendo, ¿no?, esta herencia simple, yo puedo saber si voy a tener una selección. Por ejemplo, selecciono este que no tiene cuernos y puedo tener animales sin cuernos probablemente. Otros caracteres indeseables en la herencia simple, bovinos, por ejemplo, tenemos la falta de testículos, monorquidia, tenemos la condroplasia o el enanismo, la sindactilia, en ovinos enanismo, ceguera, son caracteres de herencia simple. Entonces esos caracteres yo los voy descartando. O sea, no puedo hacer un cruzamiento con esos animales porque ya sé que se van a heredar a la siguiente generación. La hernia cerebral o la hidrocefalia también están dentro de lo que corresponde a herencia simple. La selección por caracteres cuantitativos, esa va a basarse en los cambios de las frecuencias génicas en una población, ¿no es cierto? Es decir, a través de lo que es genética de poblaciones. Y es el ejemplo que les puse inicialmente de los canguros, ¿no? Cómo voy haciendo selección a partir de las frecuencias o de la presencia de algún alelo determinado y cómo va a ir cambiando, ¿no?, el porcentaje de los alelos en la siguiente generación. Entonces voy haciendo selección por alelos o genotipos específicos. Esa es la selección por caracteres cuantitativos. Tipos de selección, tenemos 3 tipos de selección. El primer tipo se llama selección direccional o positiva. ¿Por qué es direccional o positiva? Porque escojo animales, ¿no?, con algún fenotipo favorable, dentro de la población. En este caso serían los homocigotes dominantes. ¿Y qué va a pasar? Mi población inicial se va a modificar hacia la derecha. ¿Cuál es la ventaja? Que probablemente pueda formar nuevas variedades o especies. ¿Y cuál es la desventaja? Que puedo aumentar la consanguinidad. La consanguinidad me puede traer problemas fenotípicos, como enanismo, como hidrocefalia, una serie de problemas que después vamos a ver cuando veamos consanguinidad y parentesco. También, ¿qué va a pasar con este tipo de selección direccional? Que puedo disminuir la variabilidad y también puedo disminuir la frecuencia de algún alelo, ¿no?, dentro de lo que son desventajas. Cuando uso cada una, eso va a quedar a criterio del que está elaborando su plan de mejora, porque vamos a ver los más que también tienen sus ventajas y sus desventajas. Ejemplos de selección direccional, como ejemplos naturales tenemos las mariposas. ¿Se acuerdan de las mariposas que vimos en la práctica, que hicimos en la práctica? Población original y la población después de la selección, donde dependiendo de si se cubrían los árboles de hollín, se iban a producir estas de acá, ¿no? Iban a aumentar las negras.
porque no se iban a notar cuando los pájaros se los comieron. Otro ejemplo es de las presas que son capturadas por unas lechuzas. Entonces, dependiendo del color, algunas van a pasar desapercibidas y otras no. Tenemos las blancas y las negras, como en el caso de las mariposas. La selección disruptiva. Aquí voy a favorecer a los fenotipos que están en los extremos, es decir, los homocigotes. Homocigotes dominantes, homocigotes dominantes, homocigotes recesivos. No voy a considerar a los heterocigotes para nada. ¿Qué puedo producir ahí? Que se formen dos poblaciones distintas. O sea, a partir de una población, yo puedo crear dos poblaciones distintas y hago una selección disruptiva. ¿Cuál es la desventaja? Que voy a aumentar la consanguinidad también. ¿Y para qué me pueden servir dos poblaciones distintas? Una me puede servir para seguir mejorando, que sería la de la derecha, y la otra puede pasar a la parte comercial, ¿no? Para tener al individuo para vender, por ejemplo. Ejemplos de selección disruptiva. Este es un ejemplo clásico de lo que pasó con los pinzones de Darwin. Los pinzones de Darwin empezaron a aparecer, por ejemplo, aves que comían o semillas o comían insectos. Entonces, ¿qué pasó? Que se empezaron a formar poblaciones distintas, ¿no? En islas diferentes, dependiendo del alimento. Estos son los famosos pinzones de Darwin. Miren la forma del pico. Hay unas que incluso tienen el pico más alargado, otras que los tienen como ensanchado, unas que comen semillas que tienen que triturar y por eso tienen el pico así como aplanado, y otras que tienen un pico más en punta, que no es este caso, pero hay unas que se nota el pico en punta porque se alimentan del polen, de la miel. Entonces eso sería dentro de los ejemplos de selección disruptiva. La estabilizadora o negativa coge a los heterocigotes, es decir, coge a todos los individuos que están dentro de la media. Entonces, ¿qué ocurre? Que voy a disminuir la variabilidad. ¿Qué va a ocurrir? Que la curva normal se va a poner así, más en punta. Entonces, lo que voy a producir es que la desventaja es que va a disminuir la variabilidad. Pero ¿qué voy a crear? Voy a crear más individuos que estén dentro de un porcentaje parejo de algunos de los caracteres. Ejemplo de selección estabilizadora. Por ejemplo, hay unos pájaros que se llaman pájaros tejedores sociales, que todos mantienen el mismo peso, ¿no? Un peso intermedio. ¿Por qué? Porque en el campo han descubierto que los individuos que comen y pesan menos van a morir, y los que pesan más van a ser depredados, porque no vuelan, ¿no? Entonces, en este caso van a quedar los individuos de peso intermedio. Luego hay unos pajaritos, unos petirrojos americanos, que típicamente ponen 4 huevos. Si ponen, de los huevos de mayor tamaño nacerán pollitos desnutridos, mientras que de los huevos más chiquitos no se tendrá ningún individuo, ¿no? Entonces ponen huevos de tamaño intermedio, 4 huevos. Diferencial de selección. El
diferencial de selección me va a permitir determinar la media o la diferencia entre la población inicial y lo que es seleccionado. Entonces es la diferencia entre el promedio de los progenitores seleccionados y el promedio de toda la población. La fórmula es esta, donde x sub 1, la media de x sub 1, que son los progenitores que he seleccionado, y x sub 2 es el promedio de la población base o población diferencial. ¿Cómo es esto? Para que se entienda mejor. Esta es la población base. Yo acá tengo mis individuos. La media de todos mis individuos, ¿cuál va a ser? ¿X sub 1 o X sub 0? Sub 0, ¿no es cierto? Y los que yo seleccione van a ser X sub I o X sub 1. La media, ¿no? El diferencial de esa selección va a ser ese. Y ahí en su guía tienen algunos ejemplos, que ahora los vamos a ver. ¿Han traído su guía de práctica? Bueno, lo vamos a ver la próxima semana. ¿Cómo vamos a hacer para terminar todo esto? ¿Ya? Ahí, por ejemplo, si la media de peso es 10 kilogramos. Si yo quiero mejorar el peso, ¿qué promedio van a tener estos? Más, ¿no es cierto? Puede ser 13 kilogramos. El diferencial de selección va a ser 13 menos 10. Entonces el diferencial de selección va a ser de 3. Positivo. Porque en su guía tienen un caso donde se quiere bajar la cantidad de grasa. Entonces, si la cantidad de grasa es 10 y yo quiero bajar la cantidad de grasa, ¿qué va a pasar? Tiene que ser menos de 10. Entonces puede ser 8. Entonces, ¿qué me va a dar el diferencial de selección? ¿Qué me va a dar? Menos 2. Y eso no significa que esté mal, sino que he disminuido el carácter que me interesaba mejorar. ¿Correcto? Eso lo tiene en un ejercicio. ¿Nadie tiene su guía de práctica? Un punto en el final para que tengan la guía de práctica. Ahí tienen un ejemplo, por favor. Revisen, por favor, ahora trabajando con eso, faltaba ver lo que es heredabilidad. ¿Ahí tienen? No tienen, no. Ah, sí lo tengo. ¿Qué tienen? Le sumo. Uno. El mío. A ver. Tenía que ver esta. A ver, bonito que significa no. Ah, no, creo que no. No lo impreso. Dios, estaba. Sí. ¿Tiene qué? Tiene mi nombre. Perfecto, ya seguimos. Respuesta de selección. La respuesta de selección es una medida de lo que se va a mejorar, de lo que se va a lograr en ese mejoramiento. Es el indicador de superioridad que vamos a tener. ¿Y cómo se evalúa? La respuesta de selección va a ser la población seleccionada menos, o sea, no la población seleccionada, sino la siguiente generación de la población seleccionada. O sea, este era X1
la siguiente generación de estos de acá va a ser X2, ¿no es cierto? O sea, los progenitores, la F1, la F2. Entonces va a ser la F2 menos la población inicial. También se puede hallar con la heredabilidad. Conociendo la heredabilidad de la población base, ustedes pueden hallar la respuesta de selección, o sea, cuánto va a ser eficaz esa selección que ustedes hagan. ¿Por qué? Porque tienen la heredabilidad en sentido estricto, es la que les da el valor aditivo, ¿no es cierto? La que se heredaba. Es 0, ya hemos visto, si se mantiene constante, si no varía, y es 1 si los cambios, la heredabilidad es 1 si varían los cambios, son mayores. Mayor que 1. Factores que van a influenciar la respuesta de selección. En primer lugar, hay que escoger los animales con mayor valor de mejora, ¿no?, del carácter. Es decir, los que están hacia este lado. O sea, si quiero mejorar rápidamente, no voy a escoger ni estos, ni los extremos negativos, ni los intermedios. Voy a escoger esto de acá. Esto me puede decir más o menos que voy a tener una buena respuesta de selección, ¿no? Entonces, seleccionar lo mejor. Segundo lugar, hay que considerar lo que es la heredabilidad y repetibilidad del carácter. Una heredabilidad baja no me va a dar una buena respuesta de selección, ¿no es cierto? Ni una repetibilidad baja. El tercer factor es el intervalo entre generaciones. Es decir, dependiendo de la edad, cómo va a ser la mejora. O sea, por ejemplo, tengo animales que van a mejorar después de 2 años de hacer cursos, mientras que otros mejoran al año. Entonces, es el intervalo entre generaciones. O sea, por ejemplo, 2 grupos con una igual respuesta de selección. ¿A cuál voy a escoger? A los más jóvenes, ¿no? Luego tenemos la intensidad de la selección. La intensidad de la selección está relacionada con la superioridad del individuo que voy a mejorar, ¿no? ¿De cuál voy a escoger? ¿El que tenga los mejores rendimientos o el que tenga selección con rendimientos promedios, ¿no? El que tenga mejor rendimiento, el que tenga una alta respuesta a la selección, ¿no? Hay un factor que se llama índice de selección, que es el diferencial de selección menos la desviación estándar fenotípica de la población. Esta es una S así, toda media, así. Otro es el tamaño efectivo de la población, ¿no? Hay que asegurarse que la población con la cual estoy trabajando sea lo suficientemente grande para reducir la consanguinidad, porque la consanguinidad me puede bajar la productividad. No es que me puede bajar, me baja la productividad. Y después, tener cuidado con la intensidad de selección, ¿no? Buscar los individuos que tengan una heredabilidad más alta. Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos el candidato, ¿no? Un progenitor que tiene la mitad, un hermano que tiene la mitad. Este que tiene un octavo no lo considero, ¿no? Este que tiene un gemelo idéntico ya lo tengo acá como progenitor. Entonces descarto a estos de negro, y me oriento hacia los que están de rojo, que tienen la mayor precisión, y la mayor precisión está dada por la heredabilidad. También aquí lo que puedo hacer, la precisión de la selección, es ordenar los animales de acuerdo a su
heredabilidad o valor de mejora. Impactos de la selección. La selección tiene impactos positivos, ¿no? Porque no solamente se va a mejorar el carácter, sino también se va a mejorar la presión animal que se tiene sobre él. ¿Qué significa eso? Que si hay animales más productivos, el número de animales va a disminuir en un establo, por